Buenas tardes a todos. Empezamos nuestro fin de semana largo compartiendo nuestra oración. En este día empezamos con la lectura del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo: el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Sigue Jesús hablando de las relaciones en la comunidad, entre los discípulos, las relaciones, los vínculos, y entre esas aparece, a raíz de esta pregunta de los fariseos, la realidad del matrimonio. La pregunta de los fariseos supone que es lícito despedir a la mujer, porque lo que preguntan es si eso puede hacerse por cualquier motivo. Con tanta regulación que tenían y tantas especificaciones respecto de las leyes, los mandamientos, las prácticas, estaba todo regulado. El problema era con el matrimonio, que había distintas corrientes. Algunos más estrictos decían que solo se podía despedir a la mujer o redactarle un acta de divorcio si había sido infiel, y otros, en el otro extremo, decían que por cualquier motivo podía despedirse a la mujer. Siempre queda claro que la cuestión acá es los derechos, pongamos comillas, los derechos del varón respecto de la mujer. Jesús, sin detenerse en esta cuestión, en estas diferencias en las cuales lo quieren poner, quieren saber si Jesús es más rigorista y, y estricto, o si es más bien más laxo respecto de esta ley, de qué lado se pone. Y Jesús va al proyecto de Dios, a lo inicial, al origen. En el principio no era así. Haciendo referencia a la palabra de Dios, el hombre deja a su padre y a su madre, quiere decir que hay una decisión de iniciar un proyecto, una decisión que supone una opción hecha con amor y que supone una decisión madura. Acá es donde uno podría detenerse a la hora de pensar en los matrimonios, en la vida matrimonial, en cómo se plantea hoy la vida matrimonial, cómo se la plantean quienes se acercan a esta posibilidad, una decisión de un amor comprometido, donde cuando se trata de esto parece que no hay mucho lugar para dejar entrar leyes. Es el corazón el que decide y el que con madurez hace una opción de construir una vida junto a otra persona. Esta decisión hunde sus raíces en un plan de Dios, en un sueño de Dios, en un proyecto de Dios, en una capacidad que Dios da al varón y a la mujer. Jesús está intentando también equiparar los derechos. Tanto derecho tiene el varón como la mujer, porque no hay que olvidar que la mujer repudiada terminaba siendo víctima de su pobreza, terminaba teniendo que mendigar, era difícil que alguien quisiera tomarla por esposa, o muchas veces incluso llegar hasta la prostitución. Necesitaba vivir de alguna manera, no tenía sostén en esa sociedad donde, siendo repudiada por un varón, de algún modo era repudiada por toda la sociedad.
La palabra que compartimos hoy obviamente no es para que nosotros andemos por la vida juzgando a quienes por una razón u otra, generalmente desconocidas, no pueden seguir con una experiencia o con una convivencia en el matrimonio. Se trata, como siempre, de mostrar, esto es lo que Jesús intenta y viene haciendo, mostrar los grandes ideales del Evangelio. En este caso, un ideal que hunde sus raíces, como nos hace ver Jesús, en la creación misma, en el proyecto del Padre, antes todavía del Evangelio. Jesús nos muestra grandes ideales porque sabe que podemos alcanzarlos, aunque se haga difícil. Ninguna experiencia de amor promete la felicidad constante y permanente, o por lo menos no promete el bienestar o la alegría permanente, a no ser aquella más profunda que puede permanecer en el corazón en medio de las dificultades. Por eso probablemente también se hace presente esta otra realidad, esta otra vocación de la Iglesia. Los discípulos desalentados sienten que pierden derecho como varones frente a la mujer, entonces desalentados hablan de quienes deciden no casarse, deciden vivir en el celibato. Y esto le da pie a Jesús para hablar de esta otra vocación, donde termina con esta expresión un poco misteriosa que ya hemos escuchado muchas veces: el que pueda entender, que entienda; el que pueda con ello, que lo haga. En realidad tiene que ver con dejar que Dios nos muestre en el corazón estas grandes cosas que nos viene mostrando, tanto para la opción de la vida matrimonial como para la opción por el celibato, como lo llama Jesús, quienes decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. En las dos situaciones hay que reconocer el don enorme de Dios. No son simplemente proyectos humanos, es proyecto de Dios, es decisión personal y es ayuda y sostén permanente de Dios. Es una oportunidad más que para detenernos en disquisiciones morales acerca del matrimonio. Parece que es una ocasión para darle gracias a Dios por este don que nos ha hecho, este don de que dos personas puedan unirse en el amor, unirse haciendo un proyecto de vida, unirse compartiendo la vida en el sentido más pleno y tan extraordinario que Dios le ha confiado al ser humano, como es comunicar vida, compartir la capacidad de crear que tiene Dios dando vida a los hijos. Y también este don de haber elegido por el reino de Dios no tener la propia familia, no vivir la experiencia maravillosa del matrimonio. Y además de dar gracias, muchas veces es bueno recordar, especialmente a quienes han recibido el sacramento del matrimonio, que ese es como el corazón de la vocación. Muchas veces se pueden ofrecer un montón de servicios en la iglesia, en distintas actividades, etcétera, y está muy bien, sin descuidar el primer lugar donde se desarrolla la vida cristiana del casado, que es su matrimonio. Es lugar sagrado de la presencia de Dios. Es lo primero que hay que cuidar, porque para ningún otro servicio en la iglesia, excepto la ordenación sacerdotal, pero para ningún otro servicio en la iglesia media un sacramento. No hay un sacramento para dar catequesis o para ayudar en Cáritas. Hay un sacramento, sí, para la vida matrimonial y para la vida familiar. Entonces, ahí es donde hay que poner el corazón y la vida. Ojalá tengamos muchas vocaciones a estas dos grandes llamadas que Dios puede hacer al corazón. Vocaciones al matrimonio, al compromiso de amor, al deseo de consagrar la vida a otra persona y también de compartir la vida siendo capaces de generar vidas nuevas en nombre de Dios, y la vocación a el servicio del reino de Dios en esta entrega singular y particular que es la del celibato. Recemos por estas vocaciones, recemos cada uno por su propia vocación y para ir encontrando con la fuerza de la palabra de Dios y del Espíritu que se derramó en nuestros corazones, ir encontrando el placer, la belleza de estos grandes ideales que Jesús nos está proponiendo en el Evangelio. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos proteja y nos bendiga.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.